Hola, soy Luis Alposta y este es el cierre del caso problema correspondiente a osteosarcoma. Tenemos un paciente masculino de 17 años que consulta por dolor en la región de la rodilla izquierda. En patología ósea es importante conocer la edad del paciente, tener una radiografía de la lesión y observar qué hueso y qué parte del hueso está afectada. En estas tres radiografías, que se corresponden al fémur distal de distintos pacientes, se observa una masa blástica, es decir, que genera tejido, en este caso hueso, y que se ubica en la metáfisis distal del fémur. La cortical ósea la van a identificar como una línea definida que dibuja el contorno del hueso. Presten atención cómo la masa blástica erosiona y destruye la cortical para luego invadir los tejidos blandos adyacentes. Cuando esto ocurre, se eleva el periósteo y se forma hueso perióstico reactivo. Se forma así una sombra radiográfica triangular entre la cortical y los extremos elevados del periósteo, la cual se llama triángulo de Codman y es un hallazgo radiográfico característico pero no diagnóstico de este tipo de lesiones. En cuanto a la macroscopía, observen que el patrón de la lesión se asemeja mucho a lo que observamos previamente en las radiografías. Consiste en una gran masa tumoral de aspecto granular, blanquecino rojiza, que se ubica en la metáfisis de estos huesos largos. Observen cómo tanto la epífisis como la diáfisis no están afectadas. Destacan también áreas rojizas, que se corresponden a áreas de hemorragia, y áreas friables, reblandecidas, que se corresponden a áreas de necrosis. Observen también cómo el tumor puede crecer a través del canal medular, así como también en la tercera imagen destruir la cortical y producir una masa que afecta también los tejidos blandos adyacentes al hueso. En esta otra imagen, observen que el osteosarcoma afecta también la región de la rodilla, pero asienta en la metáfisis proximal de la tibia, no en el fémur. Recuerden que la rodilla es la localización más frecuente de estos tumores. Observamos ahora otra variante llamada sarcoma parostal osteogénico u osteosarcoma yuxtacortical, porque consiste en una gran masa calcificada que se origina en la metáfisis del hueso y que crece hacia afuera del periósteo. No tiene comunicación con el hueso subyacente ni con la médula ósea. Crece envolviendo al hueso. Es de lento crecimiento y tiene buen pronóstico. En cuanto a la microscopía, si bien el osteosarcoma se caracteriza por la producción de hueso, también puede haber producción de cartílago y tejidos fibrosos en grado variable. Observen cómo el espacio intertrabecular, que debiera estar normalmente ocupado por médula ósea, está en este caso ocupado o reemplazado ahora por elementos fusos celulares. En cuanto al hueso neoformado, se lo llama osteoide. El hueso normal está formado por un andamio de colágeno tipo 1 que se llama osteoide. Como el colágeno es una proteína, por eso lo vamos a ver eosinófilo, rosado. Sobre ese andamio luego se van a depositar los minerales, por ejemplo el calcio, que son los que le van a otorgar
la coloración basófila al hueso normal que estamos acostumbrados a ver. Es decir, que al mineralizarse el osteoide se termina de formar el hueso normal. Y esto es un proceso que lleva su tiempo. Por eso, al formarse el osteoide nuevo en el osteosarcoma y al no tener tiempo de mineralizarse, es que lo vemos formar estos islotes irregulares, más bien eosinófilos, ya no tan basófilos, y de pequeño tamaño, si los comparamos con las trabéculas del hueso normal. A modo de resumen, el osteosarcoma puede afectar cualquier hueso a cualquier edad, pero tiene dos picos de incidencia. El 75% de los osteosarcomas afecta a menores de 20 años y es primario, es decir, sin patología ósea preexistente. El segundo pico es en ancianos y se relaciona con frecuencia a trastornos preexistentes que predisponen al desarrollo del osteosarcoma. Lo más frecuente es que se origine en la metáfisis de los huesos largos. Y dentro de la región metafisaria, a su vez, se puede originar en la médula, en la cortical o bien a nivel superficial. Según el grado de diferenciación, se lo divide a su vez en bajo y alto grado, como tenemos señalado acá. Se puede presentar también como neoplasias malignas primarias múltiples, es decir, que puede ser multicéntrico y afectar distintos huesos. Sincrónico significa que el segundo foco de cáncer se detecta al mismo tiempo que el primer foco o hasta 6 meses después del diagnóstico inicial. Mientras que metacrónico significa que el segundo foco de cáncer se detecta entre los 6 meses y los 10 años después que el primer foco. Respecto al tipo histológico, si lo que predomina es la formación de hueso, se lo va a llamar osteoblástico. Recuerden que blástico es formador de, en este caso, formador de hueso. Mientras que si predomina la formación de cartílago, lo vamos a llamar condroblástico. O bien, si lo que predomina es la formación de tejido fibroso, lo vamos a llamar fibroblástico. O si es tejido vascular, telangiectásico. O bien también pueden predominar la presencia de células pequeñas y gigantes. De todo esto, lo más frecuente va a ser el osteosarcoma, que se origina en la metáfisis de huesos largos, que es primario, es intramedular, es osteoblástico y es de alto grado. Por ende, va a afectar a pacientes jóvenes y la localización más frecuente tiende a ser en los huesos próximos a la rodilla, fémur distal, tibia proximal. Se trata de un tumor primario según la edad. Ya vimos que el 75% de los afectados son menores de 20 años. En cuanto a la localización, cuando esta localización es metafisaria, lo que se cree es que en la metáfisis, por ser un área donde prolifera el hueso, aumenta también la propensión de los osteoblastos a adquirir mutaciones, mientras que las condiciones preexistentes en los ancianos pueden afectar cualquier parte de cualquier hueso. En cuanto a las características radiográficas y lesiones previas del hueso, recuerden que en la radiografía se puede ver no solo el osteosarcoma, sino también otros procesos patológicos que esté sufriendo también ese hueso y que puede constituir el factor predisponente para el desarrollo del osteosarcoma. Por ejemplo, infartos óseos y enfermedades de Paget ósea se pueden apreciar
en algunas placas radiográficas, mientras que el antecedente de tumores benignos previos en la misma zona o bien el antecedente de haber recibido radiación previamente en la misma zona pueden ser datos de importancia para el diagnóstico de este tipo de entidades. Recuerden también, a modo de cierre, que en cuanto al tratamiento se suele recurrir a quimioterapia y cirugía con conservación de la extremidad, y que es muy importante cuando uno estudia la macroscopía y la microscopía de este tipo de piezas, constatar de el tumor total el porcentaje de tejido necrosado. Ese tejido necrosado es tejido que fue necrosado debido a la quimioterapia previa a la cirugía que recibió el paciente y es un factor pronóstico importante en cuanto a la evolución que va a tener ese paciente luego de la cirugía. Recuerden también que las metástasis suelen ser por vía hematógena y diseminan principalmente a pulmones, huesos, cerebros, entre otros órganos. Muchas gracias.